Buenas noches, bienvenidos todos, ¿cómo están? Vamos a la reunión que tenemos de día martes para seguir con toda la lectura de los puntos más importantes de Caballo de Troya. Estoy en el 1, ¿sí? Caballo de Troya 1, donde es casi un repaso de todo, un resumen de todo, porque después se producirán más viajes. Buenas noches. Se producirán más viajes de los astronautas, de los científicos, y es como que se va a desplegar más información, ¿no? Pero bueno, solamente en Caballo, hola Roxy, solamente en Caballo de Troya 1 se encuentra la crucifixión, que va a marcar un importantísimo punto en nuestra humanidad, algo que las religiones no han tomado tal como lo tenían que tomar, porque se han quedado con la parte más triste, más dolorosa, la parte que lastima en realidad nuestro corazón, que afecta nuestra mente cuando podemos observar el dolor que provoca esas imágenes, esa vista de un Jesús, de un humano en realidad, de un ser humano como uno mismo, ¿bien? Que no vino ni a salvarnos, que no vino ni a limpiar nuestros pecados, muy por el contrario. Un ser humano nacido de madre y padre físicos tal como nacemos nosotros y que demostró que tuvo una muerte exactamente igual que la de cualquier persona, ¿no? Iba a decir cristiano. Que, bueno, después los cristianos sí se transforman en mártires por defender la fe. Pero lo que él va a demostrar en la parte más física y más humana es que él vino a nacer y a morir exactamente como nosotros, como cualquier ser humano iba a atravesar este tránsito, el tránsito de un alma materializada en un cuerpo. Y por eso la importancia de poder entender Caballo de Troya. Caballo de Troya además magistralmente juega con la idea de tiempos paralelos, con la idea de realidad y manejo de destiempo, o sea, la realidad es el tiempo y el manejo del destiempo es lo virtual, es lo paralelo para nosotros, algo que vamos a tener que ir tomando cada vez más conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a estar activada para que podamos dejar el tiempo lineal. El tiempo lineal no nos ayuda, el tiempo lineal ya es algo que con un Plutón entrando el año próximo en Acuario por 20 años, más la activación que tiene Saturno en Piscis. Recuerden que Plutón es el regente para astrología mediática de Piscis. Por lo tanto, están trabajando dos grandes conciencias físicas para que podamos empezar a ver de qué se trata esto de la verdad para nosotros. Hasta ahora todo ha sido un manejo de desinformación, de manipulación que está en nuestro inconsciente colectivo. Todos tenemos desinformación en nuestro inconsciente. A medida que vayamos permitiéndonos ver la realidad desde otro lugar, podremos empezar a generar otra frecuencia a nivel mental. Y a su vez, la mente va a empezar a coordinar con el cuarto chakra, que es el chakra cardíaco, el chakra donde simbólicamente se posiciona el alma, donde está lo que yo digo, los mapas que traemos, que son nuestro DNI, nuestro documento que nos identifica especialmente a cada uno, y esa es la maravilla. No hay ningún mapa exactamente igual, aunque parezcan graficados iguales. No hay nadie que esté 8.000 millones de personas en el mismo nivel evolutivo, en el mismo tiempo, con la misma biografía,
No hay nadie, no hay nadie. Y eso es lo fantástico. Fantástico cuando se lo puede pensar, fantástico cuando se lo puede sentir. Este Jesús de Nazaret viene a dar el primer puntapié para empezar a trabajar con una conciencia física diferente. De eso vengo hablando en YouTube, en el vivo del jueves pasado. Este jueves no voy a estar en YouTube. En el vivo del jueves pasado he hablado sobre la conciencia física del eje Leo-Acuario y la marca de la bestia, el 666, porque empezarán las religiones a activar esa información porque van a querer que la gente empiece a entrar en el redil de ellos y no que cada uno piense y sienta de forma diferente y con total libertad. Van a empezar a escuchar que se viene el fin del mundo, que la bestia está caminando, la bestia la tenemos adentro, en la mente, en la biografía, en ese inconsciente colectivo que vamos a tener que necesitar enfrentar porque ahí está la mentira, ahí está la manipulación. Mínimo 2200 años de ver la realidad del segundo chakra, que es el chakra de las creencias, donde se encuentran las religiones, de verlo totalmente desdibujado, totalmente desvirtuado, y eso tiene que volver a su eje. Por lo tanto, lo que a nosotros se nos va a mostrar es justamente mucha más información que tiene que ver con enfrentarnos con algo que todos sabemos internamente, realidades, verdades, creencias que van a convertirse en fe, que no es lo mismo. La creencia es física y es humana. Yo creo en tal cosa, pero en la creencia siempre hay duda. En la creencia siempre está la capacidad para ser manipulada. En la creencia es el otro el que posiblemente sea más fuerte que uno. En cambio, con la fe no es lo mismo. La creencia está en lo que son los mundos inferiores, es decir, el segundo chakra. La fe se encuentra en los mundos superiores. Por eso, la unión que tiene que hacer el eje Tauro-Escorpio a través de lo que físicamente podemos ver como un cuello, ¿bien? Es el cosmos, la cabeza, el universo, la mente, ¿bien? Con la parte física. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a ir enfrentando de a poco y cada uno lo va a hacer con el equipaje que traiga. Por eso habrá que agradecer día a día al alma que cada uno tiene, poder conectar con lo que yo sigo pidiendo, que se conecte a la noche con el camino de amor y paz, la plegaria que ya reemplaza a la gran invocación, porque la gran invocación es pisciana. En cambio, a partir del año próximo, con la entrada de este Plutón en Acuario durante 20 años, haciendo resonar el eje Leo-Acuario, y vuelvo a decir que miren por favor el video del jueves que tiene que ver con la conciencia física, que no existe nada más que 30 días donde está Leo. No, el Sol es quien comanda la evolución. Por lo tanto, el Sol no tiene 30 días, el Sol tiene la eternidad. Y nosotros necesitamos poder entender eso, si no seguimos cuadriculando y seguimos poniendo en compartimientos estancos en nuestra mente algo que ya tiene que dilucidarse, algo que tiene que difuminarse, esos límites ya no pueden existir. No es que no querramos, es que ya no tienen que existir, va en contra de los deseos nuestros, ya son realidades objetivas a las que vamos a tener que enfrentar. Y por eso digo, las religiones comenzarán con la marca de la bestia, con que estamos en la gran tribulación, con que después va a venir los 3 días de oscuridad. Bueno, todo eso está totalmente fuera de contexto, totalmente. Es para seguir metiendo miedo. Más el tema de los ovnis, más la inteligencia artificial,
más todo lo que siguen preparando que tiene que ver con los líquidos por si aparece algún animalito. La verdad que se vienen 20 años muy fuertes a partir del año próximo. Que ya saben que yo hablo del 2024-2031. Si uno puede empezar a pensar en estos 7 años de este Jesús de Nazaret, sabiendo que es falso lo del año 0, ¿bien? La historia se mueve en otro sentido. Queda en cada uno ver cómo lo vamos a hacer. La evolución es absolutamente individual, pero ahora de lo individual, Leo, tenemos que ir saliendo de a poco para entrar en la frecuencia acuariana. Y en la frecuencia acuariana seremos 7 grandes grupos de seres humanos los que avanzaremos en la medida que nuestra inteligencia, es decir, nuestra alma, y nuestro equipo físico, bien, físico, emocional, mental y espiritual, acompañen ese grupo y esa evolución. Vuelvo a decir, antes de dormir en lo posible, el camino de amor y paz, que empieza a resonar para que nos ayuden, para que los seres superiores a nosotros que conocen nuestra existencia, que conocen hacia dónde tenemos que ir, que saben lo que va a suceder, pero que hay que materializarlo, y por eso ahí dependen de nosotros. Bueno, ellos están muy en la frecuencia de camino de amor y paz. Para quien no lo tenga, se lo puede encontrar, por ejemplo, en Instagram, en las, no sé cómo se llaman, los circulitos que dicen plegarias. Lo mejor es hacerlo de a 3. ¿Por qué? Porque todo es trino, todo es Trinidad, mente, cuerpo y alma, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Shiva, Vishnu, Brahma, todo lo que tiene que ver con la evolución, con lo simbólico, con lo sagrado, es trino. Y por eso hay que hacerlo con 3 personas que uno tenga afinidad y medianamente sepa que antes de irse a dormir lo van a hacer. Si no, no hay problema, no hace falta que los llamemos por teléfono ni les mandemos un WhatsApp a ver si ya lo hicieron. Lo hace uno y va quedando el registro de que uno lo está haciendo y se terminó la historia. Después cada uno verá si se acopla o no. Bueno, estábamos en el momento en que Poncio Pilato, bien, vuelve a preguntar a los judíos del Sanedrín por qué lo quieren crucificar. ¿Por qué lo quieren crucificar? Nadie sabe darle razón. Y en el párrafo anterior, ahí tengo la marca, Poncio dice, voy a leer un pedacito para que retomemos y listo. Poncio dice, ¿por qué queréis crucificarle? ¿Qué daño os ha causado? Los sacerdotes percibieron inmediatamente la creciente debilidad del representante del César y se ensañaron con él, vociferando sin descanso. Crucifícale, crucifícale. El paroxismo de los judíos llegó a tal extremo que la siguiente pregunta de Poncio apenas si fue oída. ¿Quién quiere testimoniar contra él? La muchedumbre solo sabía repetir una única palabra, crucifícale. ¿Se acuerdan que les habían dado monedas a los judíos que estaban ahí para que digan esto? En vista de aquel tumulto, Civilis desenvainó su espada y, levantándola por encima de su casco, se dispuso a dar la señal para que sus hombres entraran en acción. Pero Pilato obligó al centurión a envainar su arma y, agitando las palmas de sus manos, pidió silencio. Poco a poco, aquellos fanáticos fueron recobrando la calma y el gobernador, haciendo caso omiso de las anteriores peticiones del populacho, repitió su pregunta. Os pido una vez más que me digáis qué preso deseáis que liberemos en este día de Pascua.
La respuesta fue igualmente monolítica y contundente: entréganos a Barrabás. Pilato quedó silencioso y, moviendo la cabeza en señal de desaprobación, insistió: si suelto a Barrabás, el asesino, ¿qué hago con Jesús? Aquel nuevo signo de debilidad por parte del gobernador fue acogido con un brutal estallido de violencia, y la palabra crucifícale se levantó como un trueno. La turba, con los puños en alto, siguió clamando, cada vez con más fuerza: crucifícale, crucifícale, crucifícale. El vocerío impresionó tanto a Poncio que, asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de Civilis, se apresuró a seguir a Pilato. Y al rato, mientras la multitud, poseída por la idea de matar al maestro, continuaba con su funesta petición de crucifixión, yo sigo hablando porque indudablemente internet, no sé, estoy conectada ahora, ¿me ven? ¿Me ven? Ay, Dios. ¿Me ven, chicos? ¿Me ven o no? Ay, Dios. A ver. ¿Estoy conectada o no? Ay, madre mía, sí, gracias, Dios mío. Entonces, el vocerío impresionó tanto a Poncio que, asustado, hola Sandra, bueno, asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de Civilis, se apresuró a seguir a Pilato. Y al rato, mientras la multitud, poseída por la idea de matar al maestro, continuaba con su funesta petición de crucifixión, aquel centurión que había acudido en pos del gobernador reapareció en la entrada del pretorio, cursando una trágica orden a Civilis. El centurión jefe asintió con la cabeza y, alzando sus brazos en un gesto autoritario, ordenó silencio. La multitud obedeció, consciente del poder y de la extrema dureza de aquel extranjero. Una vez hecho el silencio, Civilis pronunció unas breves pero dramáticas palabras que helaron el corazón de José y de Juan, José de Arimatea y Juan Zebedeo, el discípulo, el más joven, Juan el de Apocalipsis. ¿Bien? Juan y José entonces celó su corazón. La orden es esta: el prisionero será azotado. Y con el más absoluto de los desprecios, giró sobre sus talones, haciendo un gesto a sus hombres para que condujeran al reo al interior del pretorio. Sin pararme a pensarlo, me lancé tras Civilis, uniéndome a la escolta que cruzaba ya el hall de la residencia. Eran las 10:30 de la mañana. Aquella vez, Juan Zebedeo no acompañó al maestro, y me alegré profundamente. El espectáculo que estaba a punto de presenciar hubiera terminado con su decaída moral. Giramos por la escalinata de la derecha, adentrándonos en un largo y húmedo pasadizo, apenas iluminado por algunas lámparas de aceite, cuyas llamas oscilaron al paso de la escolta. El centurión, visiblemente disgustado por el curso que estaban tomando los acontecimientos, se lamentó de la debilidad del gobernador. Si de él hubiera dependido, el proceso contra aquel Galileo habría concluido sin contemplaciones. Entre este visionario y un celota asesino, me aseguró mientras salvábamos los últimos metros del pasadizo, Roma no hubiera dudado, y mucho menos cuando ese manojo de serpientes tiene el atrevimiento de desafiar la autoridad del César. Al salir de aquel túnel, reconocí enseguida el patio porticado que había cruzado en la mañana del miércoles, cuando José y yo nos disponíamos a entrevistarnos con Poncio.
Desde el hall del pretorio podía accederse, por tanto, al mencionado patio y al túnel abovedado de la entrada oeste de la fortaleza, recorriendo simplemente aquel pasadizo de 50 escasos metros. La salida se hallaba exactamente en la esquina nororiental del patio, a la derecha de las escaleras de mármol que llevaban al despacho oval de Pilato. Siguiendo, al parecer, una costumbre harto frecuente, los soldados llegaron al centro del patio, deteniéndose junto a la fuente circular de la diosa Roma. El centurión advirtió que retiraran los caballos que estaban siendo cepillados y, mientras los jinetes procedían a desatar las riendas, varias decenas de infantes libres de servicio fueron aproximándose. La noticia de la inminente flagelación de aquel judío que se autocalificaba como rey de los hebreos se había extendido rápidamente entre la guarnición, que, lógicamente, no quiso perderse el acontecimiento. Civilis sugirió que me apartase. Poncio quiere un castigo especial, añadió el centurión con una sarcástica sonrisa, y por Zeus que lo va a tener. Las palabras del oficial me hicieron temblar. Miré a Jesús, pero el Galileo seguía ausente e inmóvil, con los ojos fijos en el chorro de agua que saltaba de la pequeña esfera que sostenía la diosa en su mano izquierda. Los cascos de los caballos, alejándose hacia una de las esquinas del recinto, marcaron el principio de aquella tortura. De entre los mercenarios se habían destacado dos, especialmente fornidos. Ambos sostenían en sus manos sendos flagrum o látigos cortos, formados por mangos de cuero y metal de apenas 30 centímetros de longitud. De uno de ellos partían 3 correas de unos 40 o 50 centímetros cada una, armadas en sus extremos con sendos pares de astrágalos o tabas de carnero. El otro verdugo acariciaba los anillos de hierro de su plumbata, del que salían 2 tiras de cuero provistas de un par de bolitas de metal, posiblemente plomo, en cada extremo. A una señal del oficial en jefe, 2 de los soldados de la escolta situaron al maestro frente a uno de los 4 mojones o pequeñas mugas de 40 centímetros de altura que rodeaban la fuente y que eran utilizados para amarrar las riendas de las caballerías. Bueno, aquí empieza lo que ustedes ya pueden suponer, que yo he dicho que no voy a leer, son muchas páginas, las he leído una sola vez y prometí nunca más volver a leerlas. Después de ese momento, ahí, bien, sucede esto. Basta ya, ponedle en pie y vestidle. La voz del oficial jefe resonó cargada de impaciencia, y mientras los infantes tiraban de Jesús, fue menester que 2 mercenarios apuntalaran el maltrecho cuerpo del maestro al recuperar la posición vertical. Su extrema debilidad hizo que sus rodillas se doblasen, obligando a los soldados a sujetarle por las axilas. Otros romanos, a una orden de Civilis, acudieron en ayuda de sus compañeros, procurando que el prisionero no se desplomase sobre el enlosado. Al ser izado, algunas de sus heridas, especialmente las de los costados, volvieron a sangrar a borbotones, y los regueros de sangre recorrieron rápidamente su vientre, ingles, muslos y piernas, hasta derramarse sobre las losas. Alguien recogió sus ropas y, tras enfundarle la túnica, dispuso el manto sobre el hombro izquierdo, fajando después el tórax. El ropón quedó firmemente sujeto sobre el pecho y espalda de Jesús, de forma que, juntamente con la túnica, hicieron las veces de vendaje. Aquellos romanos sabían que aquel era un excelente procedimiento para taponar muchas de las brechas, cortando así parte de las hemorragias. Sentí un estremecimiento al imaginar lo que podía ocurrir en el momento en que el Galileo fuera desposeído de sus ropas.
Si los coágulos quedaban encolados al tejido, como así debía ser, la retirada de la túnica significaría un nuevo y doloroso suplicio, con la consiguiente apertura de las llagas. La sangre empapó inmediatamente la túnica blanca, que comenzó a gotear por las mangas y por el borde interior, y el esponjoso tejido se vio teñido con innumerables y anárquicos corros rojizos. Los soldados obligaron al nazareno a dar algunos pasos, pero cuando apenas había arrastrado sus pies descalzos sobre el pavimento, las fuerzas le abandonaron desmoronándose. La rápida intervención de los infantes de Civilis evitó que cayera al suelo. El grupo interrogó al centurión con la mirada y éste, desalentado, indicó a sus hombres que le sentaran en uno de los bancos de madera del pórtico. Civilis comprendió que, de momento, era inútil conducir al reo hasta la terraza donde debía esperar al gobernador. Hubiera sido necesario que varios infantes le acompañasen y sostuviesen. Los temblores febriles seguían sacudiendo el cuerpo del nazareno, que, poco a poco, paso a paso, fue conducido por los romanos hasta uno de los asientos situado en el lado oriental del patio. Mientras, otros habían iniciado la limpieza del enlosado y de la columna sobre los que había tenido lugar la flagelación. Los caballos volvieron junto a la fuente y sus cuidadores siguieron cepillándoles y restregando los lomos con manojos de poleo, cuyo olor, según la creencia popular, mataba los piojos. El centurión se quitó el casco y, tras meditar unos segundos, se alejó del pórtico en dirección al túnel que llevaba al pretorio. Debo señalar que, conforme observaba el renqueante caminar del maestro, una visible cojera en la pierna izquierda me llevó a la conclusión de que el latigazo de Lucilio, en plena corva, había alterado la articulación de dicha rodilla. Jesús fue sentado, al fin, sobre uno de los bancos, y al hacerlo, un rictus de dolor se dibujó nuevamente en su rostro. Era muy posible que aquel gesto estuviera provocado por los golpes en el coxis o en los riñones. Al apoyarse en la madera, el hueso inferior de la columna y las zonas lumbares debieron acusar el contacto con el asiento y el respaldo, respectivamente. Durante algunos minutos, la actitud de la tropa fue tranquila, incluso correcta. 2 siguieron junto al nazareno, pendientes de su recuperación, y el resto se dirigió a uno de los corrillos que vociferaba desde una de las esquinas del patio. Al ver que el maestro se encontraba algo más tranquilo, no pude resistir la tentación y me aproximé también al círculo de mercenarios que, sentados o en cuclillas, centraban su atención en una de las losas del pavimento. Al asomarme por encima de las cabezas de los soldados, comprobé que se trataba de un juego, una especie de 3 en raya, descrito ya por Plutarco. Usando sus espadas, los miembros de la guarnición habían trazado un círculo sobre una de aquellas losas, grabando también en el interior de dicho círculo una serie de toscas figuras y letras. Pude distinguir una B larga, que servía al parecer para la llamada jugada del rey o de Basileus en griego, y una corona real. Los participantes utilizaban 4 tabas, previamente marcadas con letras y cifras, que eran lanzadas sobre el círculo, cantando las diferentes jugadas según las figuras o letras donde acertaran a caer. El juego fue animándose paulatinamente y varios de los romanos cantaron jugadas como la de Alejandro, Darío y el Efebo. Por último, uno de los jugadores tuvo la fortuna de que uno de sus huesecillos fuera a rodar hasta la corona, gritando la jugada del rey, que equivalía a nuestro jaque mate, y por tanto al final del entretenimiento. Los soldados recogieron las tabas y el que había ganado, influido seguramente por aquel último golpe de suerte, reparó en el Galileo.
animando a sus colegas a proseguir el juego, pero esta vez con un rey de verdad. La idea fue acogida con entusiasmo y el grupo se dirigió hacia el banco, dispuesto a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos. La ausencia de Civilis hizo dudar a los que custodiaban a Jesús, pero pronto se unieron a las chanzas y groserías de sus compañeros. De pronto, aquella decena de mercenarios aburridos y desocupados se hizo a un lado, dando paso a otros 2 infantes. Con aire marcial y conteniendo la risa, aquellos 2 soldados fueron aproximándose al nazareno, que había vuelto a inclinar la cabeza, soportando con su habitual mutismo aquel nuevo y amargo trance. Uno de los que había comenzado a desfilar hacia el prisionero traía en sus manos lo que, en un primer momento, me pareció una cesta de mimbre al revés, pero cuando llegó a la altura del Galileo comprendí. No se trataba de una cesta, sino de un complicado yelmo trenzado a base de zarzas espinosas. Tenía forma de media naranja, con un aro o soporte en su base, formado por un manojo de juncos verdes, perfectamente ligados por otras fibras igualmente de junco. Según pude apreciar, el casquete espinoso había sido entretejido con media docena de ramas muy flexibles en las que apuntaba un terrorífico enjambre de púas rectas y en forma de pico de loro, con dimensiones que oscilaban entre los 20 milímetros y los 6 centímetros aproximadamente. Estaba claro que, mientras el grueso de los infantes centraba sus burlas en Jesús, aquellos 2 individuos habían entrado en alguno de los almacenes de leña de la fortaleza, ocupándose en la siniestra idea de trenzar una corona para el rey de los judíos. La ocurrencia fue recibida con aplausos y risotadas, y el que portaba aquel peligroso casco de delgadas y parduzcas ramas se inclinó, simulando una reverencia. Después levantó la corona a medio metro sobre el cráneo del maestro, bajándola violentamente e incrustándola en la cabeza del rabí. Un alarido de satisfacción se escapó de las gargantas de la soldadesca, ahogando el gemido de Jesús que, al contacto con las espinas, levantó la cabeza, golpeándose involuntariamente la región occipital contra el muro sobre el que se hallaba adosado el banco. Aquel encontronazo con la pared debió hundir aún más las púas situadas en la zona posterior del cráneo. El yelmo, brutalmente encajado, cubrió casi la totalidad de la cabeza del reo. El aro sobre el que se sustentaba la red espinosa quedó a la altura de la punta de la nariz, dificultando incluso la visión del maestro. El agudo dolor de las 20 o 30 espinas que perforaron el cuero cabelludo, frente, sienes, orejas y parte de las mejillas conmocionó de nuevo al Hijo del Hombre, quien, con los ojos cerrados en un movimiento reflejo de protección, permaneció durante varios segundos con la boca entreabierta, intentando inhalar un máximo de aire. Al ver aparecer 6 copiosos regueros de sangre por su frente y sienes, temí que aquellas púas hubieran perforado la vena facial, que discurre desde la barbilla a la zona ocular. Me aproximé cuanto pude al rostro, pero no llegué a distinguir espina alguna clavada en el sector que cruza dicha vena. Otras, en cambio, habían perforado la frente y región malar derecha. Una de aquellas púas, en forma de gancho, había penetrado a escasos centímetros de la ceja izquierda, en el músculo orbicular, dando lugar a una intensa hemorragia que cubrió rápidamente el arco superciliar, inundando de sangre el ojo, mejilla y barba. La profusa emisión de sangre indicaba que las espinas habían afectado gravemente la aponeurosis epicraneal situada inmediatamente debajo del cuero cabelludo.
La retracción de los vasos rotos por las espinas en esta área, extremadamente vascularizada, se hizo notar, como digo, de inmediato. La sangre comenzó a fluir en abundancia, goteando sin cesar desde la barba al pecho. Pero los soldados, no contentos con este bárbaro atentado, fueron en busca del manto púrpura que había quedado sobre el enlosado, echándoselo sobre los hombros. Otro de los mercenarios puso una caña entre sus manos y arrodillándose exclamó entre el regocijo general: «¡Salve, rey de los judíos!». Las reverencias, imprecaciones, salivazos y patadas en las espinillas del nazareno menudearon entre aquella chusma cada vez más divertida con sus ultrajes. Uno de los soldados pidió paso y, colocando sus nalgas a escasos centímetros del rostro de Jesús, se levantó la túnica, comenzando a ventosear con gran estrépito, provocando nuevas e hirientes risotadas. El jolgorio de la soldadesca se vio súbitamente cortado por la presencia del gigantesco Lucilio, atraído sin duda por el constante alboroto de sus hombres. Observó la escena en silencio y, con una sonrisa de complicidad, se situó frente al reo. Los infantes, intrigados, guardaron silencio, y el centurión, levantando su faldellín, comenzó a orinarse sobre las piernas, pecho y rostro de Jesús de Nazaret. Aquella nueva injuria arrastró a los romanos a una estrepitosa y colectiva carcajada que se prolongaría incluso hasta después de que el oficial hubiera concluido su micción. Mi corazón se sintió entonces tan abrumado y herido como si aquellas ofensas hubieran sido hechas a mi propia persona. Abatido, me recosté sobre la pared del pórtico con un solo deseo: ver aparecer a Síbilis. Por una vez mis deseos se vieron cumplidos. El comandante de las fuerzas auxiliares, voy a hacer aquí un paréntesis. Lo mejor que uno puede llegar a notar en todo esto que se le hace a un cuerpo es el desprecio hacia la humanidad. Es el desprecio hacia lo que significa la negatividad de las almas trabajando con los cuerpos. Y es importante que podamos entender esto, quien quiera, por supuesto, entenderlo, porque lo que vamos a empezar a vivir como humanidad son muchas vivencias físicas, muchas vivencias que van a ver con lo material. Esto es material. Bien, también es físico, por supuesto, porque lo puedo tocar, porque tiene densidad, porque responde a esta dimensión física. Bien, pero lo más importante de entender lo que significa la conciencia física, conciencia es conocimiento, y el conocimiento es segundo a segundo plantearse qué importancia tiene un cuerpo. Por supuesto, esto también tiene una importancia, pero no está habitado por un alma. No está creada por ese ser del que estoy leyendo todo lo que le va pasando. Que recuerden que a nivel cuántico, a nivel de lo que es nuestra mente, eso está sucediendo mientras lo leemos. Eso se está reviviendo en el corazón de cada uno. Muchísimas almas en otros cuerpos han estado en esos momentos, han estado presenciando, lo han visto con otros ojos, lo han podido observar, lo han podido vivir, ya sea positiva o negativamente, pero está, y eso es lo más importante, en nuestro inconsciente colectivo. El desprecio hacia lo físico en el sentido de que el alma tiene que venir a este planeta para espiritualizar el cuerpo, no para despreciarlo, no para abusarlo, no para flagelarlo, no para hacer todo lo que estamos leyendo, que ya les digo que me he salteado, que son muchas hojas, me he salteado la parte de la flagelación, que
que realmente es de un nivel de deshumanidad, de un nivel de alma negra, oscura, que hoy va a empezar a pesar. En la medida que nosotros no tomemos conciencia de que somos un alma transitando un mundo físico, 50% para el cuerpo con una mente que está bajo la influencia de lo lunar. Por eso en astrología mediática eso se ve desde el ascendente hasta el descendente, 6 grandes planos de conciencia o signos, regidos por la luna, bien, o sea, la importancia del eje Virgo-Piscis. Y a partir de ahí es cuando, a nivel simbólico, comienza la regencia del Sol. Comienza la regencia del alma. Imaginamos lo que es un alma negativa tomando información, un desprecio a la vida total, un desprecio hacia la vida de los otros, porque si uno no aprecia su propia vida, la de los otros, francamente, tampoco tienen valor. Venimos a observar un mundo que necesitamos espiritualizar y eso es la mirada del alma, siempre es a nivel humanidad. Y la humanidad, 8.000 millones de personas, están bajo la frecuencia de Acuario. El eje Leo-Acuario es la conciencia física de una humanidad regida por seres humanos que tienen un conocimiento de cómo funcionar en esta 3D todavía, ¿bien? Porque lo que hace la diferencia entre la 3D y la 4D es el manejo del tiempo. En la medida en que nosotros podamos ir dejando este mundo fuera de lo que es la cuadrícula del tiempo, que es todo un trabajo que el alma tiene que hacer, por eso tiene que conectar con la mente física, no le queda otra, tiene que hacer el famoso antacarano o puente, ¿bien? Eso es evolucionar y eso es poder enfrentar las iniciaciones o exámenes cíclicos por los que tiene que atravesar el alma, presentando la información que le da el humano que la contiene, por eso es ser más humano. Hay muchas almas que no trabajan, por lo tanto son más humanas que otra cosa. Están dejando que la influencia de lo físico sea tan fuerte, del ego físico, de la no trascendencia, de la fuerza de la mirada de esto, sea tan fuerte que no hay trabajo de espiritualidad verdadero. Hay conocimiento, hay vivencia, hay formas de estar en este mundo, pero que no tienen trascendencia. Y esos son los exámenes que vienen. Los exámenes son al alma, por supuesto, hacia una integración de lo que viene viviendo, igual que las mamushkas, igual. La última mamushka es la más grande, esa es la que tiene que ir integrando la personalidad en positivo que está trabajando, porque lo que es personalidad en negativo no entra en la mamushka mayor, ¿bien? Por lo tanto, un examen es lo que posibilita que el alma expanda su conciencia, expanda su mente, y por eso el alma es la única que puede ser llamada la inteligente. ¿Por qué? Porque justamente conoce de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es cierto que en el camino puede olvidar. El olvido es inconsciencia. El olvido es inconsciente colectivo olvidando su verdadero propósito en esta vida. Un deseo no es un propósito. Un deseo, es básico. Tiene que ver con el ego físico, con el ego emocional. Lo emocional es el deseo por el deseo mismo. Y siempre eso se encuentra en los 3 chakras inferiores o en los 3 mundos inferiores que son propios de la humanidad.
El alma resuena desde el cuarto chakra hacia lo superior y por eso cuando uno dice cuidado porque el año próximo va a empezar a resonar mucha información y yo les puedo asegurar que la desesperación que podríamos llegar a sentir a nivel interno cuando podamos entender que lo que está sucediendo es unas psicológicas que se van trabajando, conjunto físico, emocional, mental y... ¡Ah! ¿Estoy conectada de nuevo o no? ¿Me están viendo? Ay, Dios mío. ¿Me están viendo o no? Nadie me contesta. Ah, ¿me ven o no me ven? Bueno, parece que no me ven. A ver. Ah, sí, ahora sí. Ay, Dios. Bueno. Ahora sí. Bien. La gran pregunta es ¿quién soy y para qué te veo? Ay, sí, se corta por momentos, Dios mío. La gran pregunta, ¿cuál es? ¿Quién soy y para qué estoy? ¿Eso hace que uno trascienda lo del día a día, que es importante? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque nos levantamos, porque vemos un mundo, porque tenemos que convivir, porque tenemos que trabajar, porque, bueno, pero uno, pero uno necesariamente tendrá que ir alejándose de lo más básico. Y lo más básico es empezar esto, a preguntarse el ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y ese es el sentido, la zanahoria, digo yo, que tiene que ver con ese símbolo azul que se grafica en el mapa, que indica el plano de conciencia o signo, donde la persona en toda su vida, compañera, en toda su vida va a tener que resonar ahí, va a tener que dirigirse hacia ahí. Ahí tengo el propósito, ahí tengo la respuesta, que se va a ir dando forma a medida que uno va viviendo. Y eso sucede a partir más o menos, como primera señal, digamos, los 25 años, donde empieza a resonar el karma, donde el alma dice, cuidado porque aquí estoy. A los 25 años, a los 50, donde uno ya ha atravesado la famosa crisis de los 40, donde hay más resonancia de qué he hecho en mi vida, qué ha pasado conmigo, si integro todo eso, si en realidad me frustro, si me hubiese gustado que sea otra cosa, si necesito dar vuelta a mi vida y entonces buscar otros rumbos. Nodo norte, claro, el nodo norte, donde el nodo sur es lo que traigo como equipaje de otras realidades, de otros paralelos, de otras vidas, y es lo que necesito adaptar a esto. ¿Por qué? Porque lo traigo ya trabajado. Bien. Nodo sur en Virgo. Bueno, ya he tenido, dice el alma, unas mentes muy físicas, muy concretas, una mente que cuadricula, muy buena para por ejemplo, muy buena para la investigación, muy buena para lo científico, muy bueno para todo lo que es la salud, el ordenamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando ahí hubo un abuso de esa conciencia? Bueno, ahora ese nodo sur en Virgo va hacia el nodo norte en Piscis y en Piscis tendrá que relajar todo eso. En Piscis tendrá que soltarse y empezar a dejar que el alma comande, porque si hay una energía astrológica donde el alma comanda es en Piscis. Y nosotros tenemos a partir de este marzo pasado y hasta el 2026, si no me equivoco, a principios, sí. Bueno, también esto dura toda la vida. Estamos muy virginianos. Hasta más o menos el principio del 2026 vamos a tener estos 3 años de una
de ese ingreso, de esa estancia de Saturno, el señor del karma, en Piscis, donde cada ser humano va a ver lo que hay debajo de su alfombra. Porque la luna, cuando no quiere mostrar algo, lo oculta. La luna lo niega, la luna lo baja de frecuencia hacia los chakras inferiores y entonces sexo, droga y rock and roll. ¿Bien? Confundimos conocimiento con sabiduría. Confundimos, Saturno, sí, confundimos conocimiento con sabiduría. Y un Saturno posicionado en Piscis es el gran trabajo de ver cómo voy a integrar el cuerpo con el alma. Un cuerpo que sabe cómo vivir en esta esfera. Un cuerpo que sabe cómo respirar, comer, trabajar, pero cuidado, un cuerpo que depende de su alma, si es que la reconoce, para sanar, por ejemplo. Para sanar. Las enfermedades son distorsiones del alma. Las enfermedades son distorsiones del alma. El alma tiene tal capacidad energética sobre los chakras, que puede hacer que alguno colapse, ¿bien? ¿Por qué? Por saturación de energía. ¿Y qué es lo que sucede? Al colapsar, busca un órgano que está en ese chakra, ¿bien? Y puede llevarlo hasta estadios de muerte. Al alma no le gusta estar en este plano hasta que lo puede entender. Y es muy lindo hablar del alma, el alma, pero el tema es que el alma puede llegar a matar si quiere. El tema es que el alma, por ahora, nosotros la tenemos representada con ese Plutón en negativo. Un alma en positiva es Vulcano. Vulcano, cuando cualquier ser humano, cualquier alma, ha podido atravesar 3 exámenes, 3 iniciaciones que involucraron físico, emocional y mental. Mental es conocimiento, todo esto que yo les estoy contando, que después hay que ponerlo en la vida práctica. No tiene que quedar solo como acumulación de conocimiento, no, tiene que ser puesto en experiencia. Eje Géminis-Sagitario. Géminis-Sagitario tiene que ser prueba y error, experiencia permanente para ver con qué me voy a quedar. ¿Bien? Cuando se generan esas 3 iniciaciones, que es poder entender cómo funciona este mundo, ese ser humano está cada vez más cerca de alcanzar su verdadera espiritualidad. ¿Bien? Todos los seres humanos son sometidos a iniciaciones o exámenes, como le llamo yo, y por eso nosotros vamos a empezar a trabajar para entender que vamos hacia exámenes como humanidad. Todos los seres humanos van a ser sometidos a exámenes de acuerdo a su nivel evolutivo. Quienes tengan la segunda iniciación serán sometidos a examen y si pasan, ya tienen un reaseguro físico, es decir, no son personas que después veremos cómo van modificando, alejándose del deseo por el deseo mismo, alejándose de una vida muy frágil, muy esto que yo digo que no sé cómo decirlo, muy sexo, droga y rock and roll, muy del quiero más, lo material, es todo lo que hay, no hay trascendencia, no hay esto, no hay lo otro. Ahí tengo ese eje trabajando en negativo, Tauro, Escorpio, y si quiero resuena en Sagitario. Entonces, están todas las energías involucradas y cuando yo
me tomo, digo, la atribución de estar en Instagram leyéndoles esto, es porque en cada palabra que podemos apreciar de lo que le va sucediendo a este Jesús de Nazaret, algo va resonando a nivel interno, algo va cambiando a nivel interno y algo tiene que ver con esto de cuidado, porque nosotros vamos a tener que limpiar, vamos a tener que sanar nuestras emociones de todo el dolor, de todo el miedo, de toda la tristeza, de toda la angustia que se han venido trabajando, porque en realidad hemos estado en negativo, que se ha venido trabajando y cómo no, dándole fuerza a lo físico. Eso es lo que demuestra este Jesús de Nazaret. Eso es lo que demuestra cómo nosotros no apreciamos el cuerpo, cómo nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Lo peor es que tampoco queremos saber que tenemos un alma. Es increíble que a esta altura del campeonato, digo yo, no se sepa que funcionamos porque tenemos un alma. Si no tuviésemos un alma, seríamos esta lapicera. ¿Bien? No tendríamos entidad espiritual. Porque la que realmente viene de ámbitos espirituales a trabajarlos físicamente es aquello que se denomina el alma o átomo de luz que se descompone en un átomo físico, en un átomo emocional, en un átomo mental y en otro espiritual. Y así va recogiendo toda la información, guardándolo en esos átomos, hasta que finalmente ese átomo es luz. No es de otra forma, la luz está en el centro del átomo. La luz se encuentra, no en la periferia. La periferia es lo negativo, la periferia es la negatividad, la periferia es lo físico, es creer que la vida es esto, es acumular, es tener más, es poseer más, es mirar siempre el cuerpo, es estar toda la vida trabajando con la idea de que esto es lo único que hay. Y esta es la gran trampa, porque esto es el 50% de nuestro trabajo como seres espirituales. Nadie nace siendo humano, nadie nace como ser humano. Esa es una construcción de millones de años. Si nosotros tuviésemos cada uno la capacidad de saber hace cuánto que su alma viene trabajando, por supuesto, negativo, positivo, prueba, error, esto que dije hace un rato, nos asombraría. Claro, tampoco le creeríamos, porque ese es el problema. Tenemos demasiada energía física, demasiada energía lunar, Virgo, creyendo que cuanto más controlo el mundo, más funciona. No, estoy yendo para el lado contrario. Y por eso, lo único que nos vuelve a unir con nuestra verdadera identidad, con nuestra verdadera espiritual, es increíble pensarlo, es la muerte. Es el final, es el cambio, es el cierre de ciclos. Porque como no podemos estar eternamente negativos, gracias a Dios, entonces tenemos que morir, entonces tenemos que trascender. Vuelvo a decir, gran trabajo del eje Tauro-Escorpio. Los ejes que hacen que el alma sea positiva, pero no porque los ejes lo hacen, sino porque brindan la información. ¿Para qué? Para que el alma vaya tomando información y lo vaya trabajando. Por eso tiene que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Creer que no hay nada fuera de este mundo es haberse quedado con la información más física que hay. ¿Alimentando qué? Alimentando las religiones. Alimentado ese inconsciente por las religiones. Estamos hace unos años descubriendo que Oriente había tenido el secreto para que nosotros podamos trascender. No lo tiene Occidente. Occidente
es muy negativo respecto de las enseñanzas que tiene Oriente. ¿Y saben por qué es eso? Porque así como nosotros tenemos 7 chakras, que son las 7 grandes cajas de seguridad de información, que cuando se saturan y se trabajan mal afectan lo físico, ya llamando la atención de qué chakra no está trabajando bien y por eso se lo va a ver físicamente como una enfermedad y finalmente hasta puede ser visto como la muerte misma. El planeta también tiene chakras, tiene 7 chakras exactamente como tenemos todos 7 chakras, y el chakra de la corona de los 1000 pétalos, que es cuando ya se produjo la integración con la esencia, con lo que tengo que ser, para lo que vine, ya hice un montón, bueno, son muy técnicas, pero hice un montón de conexiones con mis otros yoes, se comienza a abrir el 7º chakra y a conectar con el resto, los otros 5 chakras. Bien, el chakra del planeta que representa la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría escondida se encuentra en Oriente, justamente en lo que es el chakra de la India. Pero ese chakra tiene que estar acompañado por otros chakras que también están, por supuesto, en el planeta. Y eso no significa que si uno va a la India, wow, qué espiritual que soy. No, muy por el contrario, la India está totalmente negativizada, así como la conocemos, como lo que vemos hoy. Lo que yo estoy diciendo es que si cada chakra es una caja de seguridad, la información que tiene que ver con Shambhala, que tiene que ver con la jerarquía humana, que tiene que ver con aquello que se empieza trabajando desde la teosofía, desde Alice Bailey, desde lo que es el trabajo de los sufí, por ejemplo, que es la parte mística del Islam, la Kabbalah, que tiene que ver con la parte mística del judaísmo, ¿bien? Todo eso es a develar, a develar. Nosotros no estamos ni siquiera empezando a develar eso. ¿Por qué? Porque primero tenemos que limpiarnos como humanidad. El cosmos, Shambhala como nuestro centro planetario es, por supuesto, coherente. Cuando la humanidad, no Sandra, no Pedro, no Juan, eso no interesa, interesa el bloque como humanidad, empieza a mostrar que está caminando hacia el sendero de lo que es el conocimiento verdadero, trabajando sus miedos, sus inseguridades, sus creencias, sus deseos, intentando, por supuesto, elevar esa información, empezamos a ser activados. Caso contrario, no pasa nada. Esto está cerrado. Esto no trabaja. No trabaja, ¿por qué? Porque nos convertimos en seres peligrosos. Miren lo que hicimos a este Jesús de Nazaret, porque, vuelvo a decir, muchas almas han transitado por esos tiempos, muchos han estado trabajando con esto, así que como no lo sabemos, bueno, no lo sabemos, es como que estamos más tranquilos. De todas maneras, cuando alguien trabaja con lo que es, bueno, lo que se denomina visión remota o se trabaja a nivel de repaso de las experiencias en paralelo, mal llamadas vidas pasadas, cuando dicen vidas pasadas, le están haciendo que se piense desde una luna. La luna no puede trabajar sin tiempo. Por eso la mente de Virgo necesita el cronograma. La mente de Virgo está absolutamente conectada con Saturno.
que es el señor del tiempo, es Cronos, de ahí el cronómetro. Pero resulta que el alma no tiene cronómetro. El alma trabaja Saturno en una frecuencia superior sin tiempo. Si yo sigo pensando con tiempo, nunca hago la conexión con el sin tiempo. Nunca dejo que mi mente se vuele, que mi mente no se afine con la idea de tiempo. Por eso, cuando uno empieza a trabajar con la idea del no tiempo, uno está trabajando a nivel interno lo que es la trascendencia y lo que es el eterno devenir. El eterno devenir justamente no tiene tiempo, porque es un devenir entre diferentes esferas planetarias conectadas con nuestro planeta. Por eso tenemos que los planetas etéricos y tenemos los planetas físicos. ¿Bien? Las almas no funcionan en los planetas físicos. Las almas funcionan en los planetas etéricos. Por eso traen la información que se deposita en los 12, bueno, en los 7 chakras. En los 7 chakras de 12 grandes campos de experiencia que lo van a dejar aquí. ¿Para qué? Para poder trabajarlo y materializarlo físicamente para que sea integrado con la vida física. La vida física humano está alimentado de las experiencias del sistema solar físico, que trabaja en los 3 chakras inferiores. Por eso la información es muy diferente cuando uno puede mirar desde la mirada del alma y de lo que es la mirada física. La mirada del alma es la mirada etérica, la mirada del sin tiempo, no tiene cronómetro, por eso el alma no ve tiempo ni maneja tiempo, maneja experiencias. Materialización de sus experiencias. No es como nosotros que decimos, ¡ay, qué bien! Mira esta lapicera. El alma dice, ¿para qué será esto? No me interesa. A mí lo que me interesa es ver qué va a hacer Sandra con esa lapicera, porque yo imaginé que Sandra iba a hacer tal cosa. Que sea esta lapicera negra, verde, amarilla, con lucecita, le da lo mismo. Ahora, si el alma está de vacaciones en Disney, en Narnia, donde sea, Sandra se va a pegar y se va a enamorar tanto a esta lapicera que si alguna vez desaparece, y bueno, un drama, ¿por qué? Porque ya está, porque no, porque esto, porque mira, listo. El alma dice, me voy un tiempo a Cancún y cuando te pase la locura avísame porque así no podemos. Así no, porque es tanto lo que resuena esa mente física, esa luna, ese Virgo, que me tapa toda la información. Así que bueno, a ver, bueno, voy a dejar aquí, bueno, voy a leer por última vez esto para dejar aquí, lo voy a marcar. Habíamos quedado que decía, aquella nueva injuria arrastró a los romanos después de ponerle la corona de espinas, que más o menos le llega hasta esta parte de la cara, todos los pómulos. Dice, aquella nueva injuria arrastró a los romanos a una estrepitosa y colectiva carcajada que se prolongaría incluso hasta después que el oficial hubiera concluido su micción. Ese oficial Lucilio, un gigante que orinó en la cara de Jesús, orinó en sus piernas, bueno. Una deshumanidad increíble. Mi corazón se sintió entonces tan abrumado y herido como si aquellas ofensas hubieran sido hechas a mi propia persona. Abatido, me recosté sobre la pared del pórtico con un solo deseo, ver aparecer a Síbilis. Bueno, vamos a dejar aquí
Em, el domingo. El domingo tenemos elecciones. Les pido por favor, se va a definir una parte muy importante de nuestra historia como república. Así que a partir de ahora, a estar calmados, a reflexionar, a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos encontramos, no voy a estar el jueves en YouTube, así que directamente nos encontramos el martes de la semana próxima. Espero que compartan, espero sus comentarios después para ver. Y bueno, les deseo una muy buena semana. Hasta luego.